Solo hasta cuando el último árbol se ha cortado, el último río envenenado y el último pez atrapado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a la 8ª semana del Gestor y Economista Ambiental. El día de hoy nos acompaña en Presidium el doctor José Alberto Becerra Santiago, secretario académico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, en representación del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario. El maestro César Omar Mora Pérez, secretario administrativo del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. El doctor Jesús Arroyo Alejandre, director de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Maestro Joel García Galván, coordinador de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental del Centro Universitario. Ciudadano Juan Francisco Castellanos de Horta, presidente de la Sociedad de Alumnos de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario. Ciudadana Ana Cecilia Santos Martínez, presidenta de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental. Me complace presentarles al conferencista que nos acompaña el día de hoy, el doctor Gabriel Cuadri de la Torre. Nacido en México DF, ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, maestro en Economía y candidato a doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin. Fue analista y jefe de financiamiento externo en el Banco de México. Fungió como director de Planeación Ecológica en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y participó en la formación de organizaciones civiles de corte ambientalista. También fue presidente del Instituto Nacional de Ecología y director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial. Se desempeñó como director para México y Centroamérica de la empresa británica EcoSecurities, especializada en el mercado de carbono y en proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente es director asociado de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, empresa especializada en medio ambiente y proyectos de energía renovable. Es autor de varios libros y numerosas publicaciones en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, y colaborador en diversos medios de comunicación. Fue candidato a la presidencia de la República en 2012 y electo diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016. Es profesor de Economía Ambiental en la Universidad Iberoamericana. A continuación, le cedo el uso de la voz al presidente de la División de Economía y Sociedad, que dará unas palabras de bienvenida. ¿Será que la tierra nos pertenece a nosotros los seres humanos? Honorable Presidium que nos acompaña, invitados especiales, coordinadores de carrera, jefes de departamento, directores de división, profesores de licenciatura, amigos, sean bienvenidos a la 8ª semana del Gestor y Economista Ambiental. En el último siglo, el ser humano ha conquistado, ha colonizado y ha descubierto diferentes formas de vida, de culturas y creencias. Nosotros hemos sido la especie dominante, la especie capaz de controlar todo lo que nos rodea y explotarlo para nuestro beneficio. Estamos tan acostumbrados a pensar de esta manera por cuestiones religiosas, económicas y políticas, que no nos permitimos cuestionar. Por ello, hoy quiero hacer una reflexión de aquello que se ha vuelto ajeno e intangible para todos nosotros. Según Alier y Roca, una paradoja económica actual consiste en la no amortización del patrimonio natural, es decir, las grandes economías mundiales se enfocan en el crecimiento económico, y este a su vez facilita el compensamiento ambiental
ya que a mayor crecimiento económico habrá mayor capacidad monetaria de solventar el deterioro del mismo. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto considera las externalidades negativas de la economía como un beneficio económico. Durante el año de 1950, en México había 18,000 metros cúbicos de agua por persona al año. En el 2015, esta cifra disminuyó a 3,692 metros cúbicos. México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo. Los rangos de las tasas de deforestación fluctúan entre los 75,000 y los 1,98 millones de hectáreas por año. Pero nosotros seguimos preocupados por farándulas y, peor aún, estamos permitiendo ecocidios e injusticias ambientales que afectan a toda la sociedad porque nos hace falta comprender que todos los recursos naturales ya no son renovables y aunque suene trillado, estamos acabando con nuestro hogar común. El cambio climático no es un invento chino ni tampoco una película apocalíptica, es una realidad tangible que se replica en todo el mundo, como en Rusia, donde se vieron 52 osos polares bajando de la Antártida, nevada en Hawái y sequías en Puerto Rico. Perdón, pero el clima no está loco. Nosotros somos los locos porque no queremos observar la realidad de nuestro entorno. Yo creo firmemente que al final de la degradación ambiental inicia cuando se logra una verdadera conciencia ecológica en cada individuo, que entendamos que somos una especie más en la Tierra y que nosotros somos quienes dependemos de ella. Como lo mencionó el gran jefe Seattle, respetemos a la Tierra porque ella es nuestra madre y nosotros sus hijos. Por ello, en esta semana temática te invito a reflexionar si tenemos congruencia con lo que decimos y lo que hacemos, porque hablar de medio ambiente no es una moda, es reaccionar e implementar acciones contundentes que incidan verdaderamente en la preservación de nuestro hogar común, la Tierra. No es siquiera un poco descabellado pensar que en un futuro nada lejano podríamos quedarnos sin siquiera un palmo de espacio habitable, al menos en el planeta Tierra, porque quizás pudiéramos llegar a escapar, emigrar a otros mundos, dejando atrás un yermo, contaminado, herido, mortalmente tras haber sido desechado como un vulgar objeto de usar y tirar. Y tal como lo afirma Stephen Hawking antes de su muerte, lo mejor que podríamos hacer es abandonarlo cuanto antes, para así evitar que la explotación humana acabe por destruirlo todo. No se puede pasar un solo día sin tener un impacto ambiental en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué diferencia queremos hacer. Muchas gracias y bienvenidos a la 8ª semana del Gestor y Economista Ambiental. Ahora le cedo el uso de la palabra al doctor José Alberto Becerra Santiago, que nos dará palabras de bienvenida para la 8ª semana del Gestor y Economista Ambiental. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada quisiera hacer extensiva una disculpa a nombre del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector de este centro, quien por razones de agenda en la Comisión de Hacienda del Consejo General Universitario no nos pudo acompañar en esta inauguración. Le hubiera gustado estar presente para recibir a nuestro invitado de honor, el doctor Gabriel Cuadri, que nuevamente nos visita este centro universitario en esta inauguración de la Semana de Gestión y Economía Ambiental. Bueno, me permito saludar también al doctor Arroyo, director de la división, a Francisco Castellanos, presidente de la Sociedad de Alumnos de Economía y Sociedad, al maestro César Mora, secretario administrativo, Joel Galván, que es el coordinador de la carrera de Licenciatura Economía Ambiental, a Cecilia Santos, que es la vicepresidenta de la carrera, a los profesores que nos acompañan, al secretario de la división, expresidentes y consejeros también de los académicos que se encuentran aquí con nosotros, pero sobre todo a todos los estudiantes de esta licenciatura que en esta semana van a tener una actividad muy intensa, van a tener actividades muy intensas para conmemorar esta semana, 8ª semana de gestión y economía ambiental. Esta 8ª
esta octava edición de la jornada académica organizada principalmente por los estudiantes, que ha sido organizada en sus 8 ediciones por los dirigentes y con el apoyo de profesores y directivos de la licenciatura, marca la consolidación de un proyecto universitario para formar profesionistas en un campo de intersección disciplinar de los más importantes que hay en nuestros tiempos. Con los márgenes de maniobra cada vez más estrechos para contrarrestar los efectos del cambio climático, es necesario plantear alternativas al pensamiento económico centrado en la productividad, la competitividad y una visión del progreso que desestima las profundas implicaciones y consecuencias ambientales derivadas del modelo extractivo y depredador de los recursos naturales que ha prevalecido hasta este momento. A pesar de los esfuerzos por impulsar un desarrollo económico basado en la sostenibilidad, estamos lejos todavía de alcanzar los grandes objetivos que se plantearon en la Agenda 2030 de la ONU y se incrementa la incertidumbre sobre la posibilidad de construir soluciones globales cuando los gobernantes insisten en los combustibles fósiles como el eje principal de sus proyectos productivos. En este sentido, las universidades tenemos la responsabilidad de asumir un rol más activo en esta agenda mediante la generación de conocimientos y propuestas de aplicación que abran horizontes en materia de productividad ante la impostergable necesidad de transitar hacia un verdadero desarrollo sostenible. De manera particular, los y las estudiantes de gestión y economía ambiental están llamados a construir y aplicar instrumentos económicos y así como impulsar políticas públicas responsables en el uso de los recursos naturales y una mayor capacidad institucional en la gestión ambiental. Por todo lo anterior nos congratula este día contar nuevamente con la presencia del doctor Gabriel Cuadri, quien habrá de compartir sus conocimientos sobre estos temas que ha desarrollado a lo largo de una trayectoria académica y productiva en este pujante sector de la economía. Espero que esta conferencia inaugural sea un magnífico inicio de las actividades que se habrán de realizar a lo largo de la semana en beneficio de nuestra comunidad universitaria. Felicito nuevamente a los alumnos y alumnas de la Licenciatura en Gestión y Economía Ambiental y en general a los profesores, investigadores y miembros de esta comunidad universitaria que han hecho posible una edición más de este importante evento académico. Les reitero la más cordial bienvenida y muchas gracias a todos por su presencia. Y sin más, procederemos a realizar la inauguración formal de este evento, para lo cual les pedimos nos podamos poner de pie. Y siendo las 11:23, las 11 horas con 23 minutos del día 25 de febrero del 2019, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de esta octava Semana de Gestión y Economía Ambiental. Enhorabuena. En este momento procederé a dar a conocer la dinámica que se llevará a cabo en la conferencia. El doctor Gabriel Cuadri de la Torre contará con 60 minutos para poder exponer sus conocimientos de forma abierta, concluyendo con una ronda de 3 preguntas y respuestas no mayor a los 20 minutos. Para esto, se les extenderá un papelito a cada participante en el cual podrán redactar su pregunta, haciéndosela llegar a las señoritas de protocolo que nos acompañan el día de hoy. Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz al doctor Gabriel Cuadri de la Torre para dar inicio a la conferencia magistral Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible, Perspectivas para México. Bueno, antes que nada, quisiera agradecerles muy sinceramente a los organizadores el que me hayan honrado con esta invitación y desde luego también a las autoridades del CUSEA por su hospitalidad, por su interés y por recibirme también en esta tan importante institución académica, no solamente de Jalisco, sino también de todo el país. Ya lo comentábamos que esta es una de las, tal vez, no sé si la mejor universidad pública de México, pero es de las mejores, junto con la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, quizás yo creo que son las más destacadas. Pero bueno, muchas gracias.
y vamos a tratar de presentar algunos conceptos que pueden ser interesantes en materia de economía ambiental y sustentabilidad. Voy a tratar de presentar un diagnóstico inicial general, después algunos elementos teóricos y al final terminar con el diseño de políticas públicas, con soluciones, respuestas, instrumentos a los problemas ambientales que nos interesan. Bueno, esta matriz, les pido su atención, porque es una especie de síntesis de la problemática ambiental y de sustentabilidad, bueno, no solamente en México, sino en el mundo. En las columnas tienen los temas más relevantes de la agenda ambiental y de sustentabilidad. Voy a poner el reloj para y en las renglones, los sectores económicos más relevantes para esos temas. No todos los sectores económicos tienen los mismos impactos, es evidente, ni en todos los temas. Y no todos los temas, digamos, son relevantes también para el desarrollo de la actividad económica en diferentes sectores. Es una especie de diagnóstico donde podemos ver los problemas en cada una de las casillas. Por ejemplo, el sector eléctrico, de generación de electricidad, bueno, antes que eso, son 5 grandes temas ambientales que creo que en ellos se encuentran subsumidos o integrados prácticamente cualquier inquietud, problema o proceso de deterioro ambiental que sea relevante o significativo. Biodiversidad y territorio, mares y costas, ciudades, cambio climático y agua. Y sectores, evidentemente no son todos, pero son, insisto, los más relevantes: electricidad, agropecuario, pesca, industria, transporte y desarrollo urbano, que incluye, digamos, al turismo. En términos de, si les pido su atención en el tema de generación de electricidad o del sector eléctrico, ahí lo más relevante, no quiero ser, digamos, exhaustivo, lo pueden ver ahí en la matriz, pero lo más relevante desde el punto de vista de sustentabilidad del sector eléctrico se encuentra en el problema del calentamiento global, de la emisión de gases de efecto invernadero. México todavía genera más de las 3/4 partes de su electricidad con combustibles fósiles, esto es, con gas natural, con combustóleo y con carbón. Por lo tanto, cada megawatt hora de electricidad que producimos, que consumimos, tiene un factor de emisiones de CO2, de dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero por excelencia. En los últimos años, México avanzó significativamente en la transición energética, en buscar que el sector eléctrico cada vez generara más electricidad de fuentes limpias o de fuentes renovables. Esto fue gracias a la reforma energética, gracias a la ley de cambio climático, gracias a la ley de la industria eléctrica y gracias a la ley de transición energética. Aquí se definieron una serie de instrumentos fundamentales para empujar desde la reforma energética esta transición hacia un sector energético sustentable. Entre ellos, una meta de generar al 2024 el 35% de nuestra electricidad con energías limpias, solar, eólica, geotérmica, nuclear, fundamentalmente, por un lado. Por otro lado, se establecieron instrumentos, ustedes como economistas deben de interesarles mucho, les recomiendo que se empapen un poco de este concepto, de los certificados de energía limpia, son una especie de bonos que se otorgan a los generadores de energía limpia por cada megawatt hora de electricidad producida con estas fuentes. Y por otra parte, la ley de la industria eléctrica y la ley de transición energética obligan a los grandes consumidores, a los grandes usuarios de electricidad, a consumir un cierto porcentaje de energía limpia cada año, que va creciendo con el tiempo hasta lograrse los objetivos que yo ya he comentado. Entonces, como ven, teníamos toda una infraestructura regulatoria e institucional muy importante. Además, desde luego, de otros instrumentos, como es el caso de las subastas de energía limpia, que en los últimos años hubo varias subastas, hubo por lo menos 3 subastas, en donde empresas privadas ofrecieron generar una determinada capacidad o establecer una determinada capacidad de generación eléctrica con determinados precios por kilowatt hora o por megawatt hora. Lo interesante es que en esas subastas que ocurrieron en México se generaron o se establecieron los precios más bajos en el mundo para la electricidad proveniente de fuentes renovables, mucho más bajos ya
que las fuentes convencionales, como es el caso del gas natural, de las plantas de ciclo combinado. Entonces, avanzamos muchísimo en ese sentido y hubo grandes inversiones, se han, digamos, invertido en México miles de millones de dólares para aumentar la capacidad eólica y solar y geotérmica. Desgraciadamente, ahora todo esto está en retroceso, en regresión, se está desmantelando la reforma energética, se están cancelando estas metas en la práctica, se están desmantelando los órganos reguladores, como es el caso de la Comisión Reguladora de Energía, se están prácticamente destruyendo, que era toda la arquitectura que permitía este avance de transición energética en el país, lo cual es muy lamentable. Otro, digamos, algo puntual del sector eléctrico es el caso de las presas hidroeléctricas, que necesitamos energía limpia y renovable. Las presas hidroeléctricas generan energía limpia y renovable, pero su impacto ambiental puntual puede ser muy grande. ¿Por qué? Porque inundan muchas hectáreas, inundan miles de hectáreas, de hecho pueden inundar hasta decenas de miles de hectáreas, lo cual tiene un impacto claro sobre la biodiversidad, sobre los ecosistemas, sobre el territorio. Ahora, no todas las presas tienen estos problemas. Hay presas buenas y presas no tan buenas. Y yo creo que aquí es un tema de ingeniería, es un tema de evaluación de impacto ambiental, por eso este tema debe ser tan importante en su agenda. Registren, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de regulación que permite que los proyectos de infraestructura sean valorados, analizados en todos sus impactos y que estos puedan ser mitigados o compensados o evitados de manera adecuada a partir de cambios incluso en el diseño o en el emplazamiento de los proyectos. Bueno, tenemos después el sector agropecuario, que ahí yo creo lo más relevante es en la cuestión de la biodiversidad y de los ecosistemas. La principal causa de deforestación en el mundo, y México no es la excepción, ya lo comentaba su compañero, aunque creo que no son 1.9 millones de hectáreas al año, son entre 75,000 y 200,000 hectáreas anuales que perdemos en México todavía. La principal causa de la deforestación es la ampliación de la frontera agropecuaria. Son los desmontes que hacen los agricultores y los ganaderos, básicamente para ampliar las tierras de cultivo o para ampliar las tierras de pastoreo o de agostadero. Y esto ocurre en todo el mundo. O sea, agricultura de subsistencia con quemas y desmontes para sembrar maíz, o bien desmontes industriales que van dedicados al cultivo de productos industriales fundamentalmente. Eso está ocurriendo en México. En el primer caso, la agricultura de subsistencia sigue teniendo gravísimos impactos en el sur y sureste del país, en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas especialmente, y la agricultura moderna, industrializada, está teniendo su impacto básicamente en la península de Yucatán, con el caso de la soya, el caso de la palma africana y también más recientemente el caso de la caña de azúcar. Entre paréntesis, ojo, hay quien cree que la producción de etanol es algo sustentable, es algo totalmente impactante y que debe de evitarse al máximo. El etanol requiere ampliar la frontera agropecuaria de caña de azúcar, lo cual significa deforestación, significa agotamiento de los recursos hídricos para riego, contaminación con plaguicidas y fertilizantes, y de hecho el ciclo de carbono del etanol es peor incluso, ojo, que el de los combustibles fósiles. O sea, no hay que comprarnos la idea del etanol si no tenemos un balance ambiental clarísimo al respecto, desde la cuna a la tumba. Entonces, deforestación, biodiversidad, territorio, el problema es la agricultura, son la agricultura y la ganadería. Hay otros problemas, digamos, colaterales, el de los plaguicidas y fertilizantes, que puede ser muy, muy grave. El problema de la deforestación misma genera gases de efecto invernadero en el tema de cambio climático. De hecho, en México, la deforestación es el cuarto sector en importancia en materia de emisión de gases de efecto invernadero. Primero son los coches, los vehículos, segundo es la generación de electricidad, tercero es la industria petrolera y el cuarto es la deforestación. Y también, desde luego, en el agotamiento de recursos hídricos. Ustedes sabrán que la agricultura en México consume casi el 76-77% de todo el agua del país se consume en la agricultura para riego. Entonces, si nos preocupa el agua, nos tiene que preocupar la agricultura, que es lo más importante. El tema de la pesca, obvio, lo fundamental es el impacto en ecosistemas marinos, la sobreexplotación pesquera, el agotamiento de pesquerías, la destrucción incluso directa y mecánica de ecosistemas marinos, por artes de pesca depredadoras, por un esfuerzo pesquero excesivo, por la falta de regulación, por la falta de políticas de sustentabilidad en la pesca. México tiene un problema gravísimo
en materia de pesca con respecto a su viabilidad ambiental a largo plazo. Y esto lo vamos a retomar hacia el final. El tema de la industria, yo creo que básicamente son algunas cosas puntuales. Algunas industrias son importantes en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, como básicamente es la industria cementera y la siderúrgica. Por lo demás, creo yo que la industria en México, sobre todo la gran industria, está razonablemente bien regulada y que razonablemente, digo, evidentemente no es algo absoluto, pero yo creo que las grandes empresas industriales en México tienen un comportamiento de desempeño ambiental razonable, porque están bien reguladas desde hace mucho tiempo. Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hubo un esfuerzo de regulación, de vigilancia sobre las grandes empresas industriales al país, que sigue y que hoy desgraciadamente se está desmantelando, porque el gobierno actual está recortando presupuestos de manera brutal, al grado prácticamente de incapacitar la funcionalidad de muchas áreas de la Semarnat, cosa que debe de preocuparnos muchísimo. Por último, el transporte, otra vez vehículos automotores, lo más importante son los gases de efecto invernadero, las emisiones, como yo les comentaba, es el sector más importante en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, y bueno, pues, carreteras y todo eso son impactos ambientales, de infraestructura, de equipamiento que se deben de valorar a través del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y por último, el tema del desarrollo urbano, yo creo que lo más relevante son dos cosas. El tema de la estructura territorial de las ciudades. Como ven, tenemos ciudades en México y Guadalajara no es la excepción, ciudades extensas, de baja densidad, que ocupan enormes recursos territoriales y cuya movilidad depende en buena medida del transporte automotor privado. Una ciudad extensa y de baja densidad no es, digamos, adecuada para desarrollar sistemas de transporte colectivo eficientes y, digamos, económicamente viables. Las ciudades extensas, como las ciudades norteamericanas, son fundamentalmente o se relacionan fundamentalmente con vehículos privados. Como ven, por ejemplo, en Atlanta prácticamente no hay muy poco transporte público, o en Phoenix, o en Los Ángeles, o en Tucson, o en cualquiera de las grandes ciudades norteamericanas, excepto Nueva York, tal vez, y Portland, Oregon. El resto son ciudades para autos dispersas en una extensión territorial enorme, donde solo puede uno viajar prácticamente en vehículo privado. En cambio, las ciudades europeas son ciudades densas, compactas, más verticales, en donde predomina el transporte colectivo o medios de movilidad no motorizada, como peatonal o en bicicleta. O sea, para que vean que la estructura de la ciudad, su estructura espacial, territorial, su densidad y su diversidad, es lo que determina su huella ecológica en materia de gases de efecto invernadero. Las ciudades extensas generan per cápita muchísimos gases de efecto invernadero. Las ciudades compactas y densas son ciudades de baja huella ecológica, sustentables y con bajas emisiones per cápita de gases de efecto invernadero. Entonces, hay otros temas con respecto a las ciudades, descargas de aguas residuales. En México muy pocas ciudades tratan al 100% sus aguas residuales y contaminan ríos. Bueno, Guadalajara no es la excepción. Digo, lo que ocurre con el río Santiago todo el mundo lo conoce. Muy pocas ciudades, tal vez Monterrey, Aguascalientes y Saltillo, León, son ciudades que realmente tratan sus aguas residuales, el resto no. Por ahí hay un problema de aplicación de la ley, de Estado de Derecho, porque existen las normas, lo que pasa es que no se cumplen, ¿no? Y el gobierno no las hace cumplir a los municipios por diversas razones. Entonces, digamos que este es el panorama, un panorama así muy genérico, muy breve, a grandes brochazos, del diagnóstico sectorial ambiental del país. Este es un cuadro que no voy a abordar sobre él demasiado, pero decirles, para que estemos todos conscientes, de que en la historia del pensamiento económico ha habido grandes aportaciones. Desde el siglo XVIII, con los fisiócratas franceses, empezó, digamos, la preocupación por los economistas, después por los economistas clásicos, desde Malthus, Ricardo, todos aquellos fueron los que pusieron las bases de la moderna economía ambiental o de la moderna economía ecológica. Y recientemente, en las últimas décadas, pues hay toda una plétora de economistas que nos han ilustrado sobre la interpretación, el diagnóstico
de los problemas ambientales como problemas de decisión o problemas económicos, y así como de las soluciones o políticas públicas al respecto. Les voy a dejar la presentación para que le echen un ojo, y si no, les recomiendo que lean un libro que hice hace algunos años, que se llama Políticas Públicas, Sustentabilidad y Medio Ambiente, que lo edita editorial Miguel Ángel Porrúa. Y el autor soy yo. Se los recomiendo mucho, la verdad. No es porque sea mío, pero creo que vale mucho la pena que lo lean. Ahora, conceptos clave para un economista ambiental, para poder entender las cosas, el por qué los problemas ambientales y cómo resolverlos. Primero, el problema de que en una economía de mercado, y no es porque las economías socialistas hayan sido mejores, eran mucho peores. O sea, el problema ambiental no lo inventó el capitalismo. De hecho, la mayor barbarie ambiental que sufrió el mundo ocurrió en buena parte en los países excomunistas o socialistas de Europa del Este. Pero en fin, en una economía de mercado, los precios son como el software, son como el código que orienta las decisiones de los productores y de los consumidores. O sea, todos decidimos en función del sistema de precios, qué consumir, qué comprar, en dónde invertir, qué producir, a dónde exportarlo, qué importar, en fin. El sistema de precios. El problema es que las cosas ambientales o los procesos ambientales no tienen mercado y no tienen precio. Entonces no están representados en el sistema de precios y por tanto los consumidores, nosotros y los productores, no los toman en cuenta a la hora de tomar decisiones. Esto quiere decir que los externalizan, que se crean externalidades, esto es, se transfieren a otros costos que no podemos o que no asumimos nosotros quienes estamos incurriendo en ellos. Simplemente nos deshacemos y se los transferimos a otros. Cada vez que usamos, por ejemplo, cada vez que usamos un coche, lo que estamos haciendo es contaminar la ciudad de Guadalajara y emitir gases de efecto invernadero, pero eso no lo estamos pagando nosotros, eso no está en el sistema de precios, entonces no lo tomamos en cuenta. Y entonces todos hacemos lo mismo y por eso tenemos un problema gravísimo de calentamiento global, ¿no? Un agricultor o un ganadero que deforesta una selva tropical, por ejemplo, de enorme biodiversidad, para ampliar la frontera agropecuaria, pues no está tomando en cuenta los costos que implica la destrucción de esa biodiversidad. Simplemente lo está transfiriendo a otros, incluso a generaciones futuras. Entonces, este tema es fundamental para poder entender los problemas ambientales y, por lo tanto, un principio esencial para resolverlos es la internalización de costos. Esto es, hacer hasta donde sea posible que el sistema de precios incorpore toda la información de costos y beneficios ambientales para que una economía de mercado pueda ser sustentable. Y también el tema de derechos de propiedad. Los temas ambientales no tienen propiedad. ¿Quién es el dueño de los océanos? ¿Quién es el dueño de la atmósfera? ¿Quién es el dueño del clima? ¿Quién es el dueño de la biodiversidad? ¿Quién es el dueño de los jaguares? ¿Quién es el dueño de los quetzales? ¿Quién es el dueño de las aguas nacionales? Es la nación, es el Estado, pero para fines prácticos no tienen dueño, en muchos sentidos, los recursos hídricos del país. ¿Quién es el dueño de los valores escénicos o paisajísticos de una ciudad? Del valor patrimonial de un centro histórico. Son propiedades difusas o no hay derechos de propiedad y por lo tanto no puede haber, digamos, naturalmente, el mercado no resuelve esos problemas. Se requiere entonces otra cosa, algo diferente, que sustituya o que resuelva los problemas o las fallas del mercado. Las externalidades es una falla del mercado que hay que corregirla por otras vías. Ahora, otro concepto muy importante es el de bienes públicos. Ustedes como economistas saben lo que es un bien público y lo que es un bien privado. Un bien privado es un bien exclusivo y rival. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo produzco, yo puedo excluir a quien quiera si no paga para poderlo disfrutar, ¿no? Como es un micrófono, un coche, mi saco, mis zapatos, si no pago por ellos, no tengo acceso a ellos y el que los produce se beneficia directamente de producirlos porque puede cobrar y la gente paga por disfrutar estos bienes, o sea, son bienes exclusivos, ¿sí? Exclusivos y rivales. Si yo consumo o uso mis zapatos, nadie más los puede usar. Si yo uso mi coche, nadie más lo puede usar. Por eso se dice que hay rivalidad en el consumo de los bienes privados. Los bienes públicos son al revés, son no exclusivos y no rivales. Esto es, si yo creo un bien público, no puedo excluir a nadie
físicamente incluso, o es muy difícil de excluir, y por lo tanto no puedo cobrar, no puedo beneficiarme de haber generado ese bien público. Y si alguien lo disfruta, lo podemos disfrutar todos, no importa, por eso es un bien también no rival. Estos, digamos, ¿cuál es un bien público por excelencia? ¿Cuál es el bien público fundamental? La seguridad, ¿no? La seguridad es un bien público absoluto. Todos la vamos a disfrutar si existe y nadie nos puede excluir si es que hay un ambiente de seguridad en una ciudad o en un país, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema, que casi todas las cosas ambientales que nos interesan son bienes públicos. Los océanos, la atmósfera, la biodiversidad, los acuíferos subterráneos, los recursos hídricos, la calidad del aire, la calidad del suelo, todos son bienes públicos. Entonces, solitos no se van a generar. El sector privado no los va a generar por sí mismo, se requiere que alguien lo haga. Y también son bienes públicos o recursos comunes. Recursos comunes es algo muy, muy importante. Es un concepto similar, no vamos a entrar ahorita en la discusión exquisita de la diferencia entre un recurso común y un bien público, pero para fines de esta charla consideremos que es más o menos lo mismo. Bueno, son en buena parte, no totalmente, pero son equivalentes. Otro concepto importantísimo es el de la tragedia de los recursos comunes, The Tragedy of the Commons, como lo pueden ver ahí. Acuñado, que supongo que ya leyeron el artículo de Garrett Hardin, quien acuñó este concepto por ahí del año 61. Este es un artículo que cualquier economista ambiental es lo primero que tiene que leer, la tragedia de los recursos comunes, The Tragedy of the Commons. ¿Y qué es lo que representa esta tragedia de los comunes? Que es las cosas que no tienen dueño y son valiosas, que son comunes, que son de todos, están condenadas a destruirse o a deteriorarse por la propia racionalidad humana. Cada uno de nosotros, maximizando nuestros beneficios o nuestros intereses, con respecto a un recurso común, entre todos lo vamos a destruir. Y eso es lo que está pasando con la atmósfera, con el clima del planeta, lo que pasa con la biodiversidad, lo que pasa con los océanos, lo que pasa con la calidad del aire, lo que pasa con prácticamente cualquier tema ambiental relevante. Entonces, esto es yo insisto, un tema también esencial. Otro, en términos de sustentabilidad, es el de los umbrales. Al final del día, ahora sí que en el balance neto, la sustentabilidad depende de que respetemos ciertos límites, ¿sí? Ciertos umbrales en los procesos o activos o en el capital natural o en los procesos biogeoquímicos de la Tierra. Tenemos que respetar la capacidad de carga de la atmósfera, que tiene un límite para aceptar contaminantes sin deteriorar gravemente la calidad del aire y la salud. Tenemos un límite en la atmósfera del planeta para recibir gases de efecto invernadero, para que no se eleve la temperatura digamos, tanto que sea catastrófico para el planeta. Para conservar la biodiversidad necesitamos que un porcentaje importante del territorio nacional sea parque nacional o sea reserva de la biosfera, sea un área natural protegida, para que se conserven los ecosistemas y todas las especies que queremos conservar, que es obligatorio, moral y éticamente conservar. Para que no agotemos un acuífero subterráneo, hay un límite de explotación de ese acuífero, no podemos sacar más agua de la que se recarga naturalmente. Y así en cada uno de los temas ambientales hay un umbral, ¿sí? Hay un límite para la sustentabilidad. Entonces, un objetivo de políticas de sustentabilidad es respetar esos límites. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, es internalizar costos ambientales, es generar bienes públicos ambientales y mantenerlos, conservar recursos comunes y resolver el problema de la tragedia de los recursos comunes y respetar umbrales o límites. Ahora, ¿cómo le hacemos para todo esto? Hay soluciones, claro, hay soluciones que dependen de muchas cosas, que lo vamos a ver enseguida, pero ¿cuáles son las soluciones? ¿Cómo resolver las fallas del mercado? ¿Cómo resolver estos problemas de los cuales hemos hablado? Uno, a través del Estado. El Estado intervenga y regule. Para eso son las normas, las regulaciones, las restricciones técnicas, todo el aparato regulatorio ambiental del Estado. Un área protegida es un instrumento de regulación territorial, porque un área protegida dice qué no se puede hacer y qué sí se puede hacer y cómo se deben de conservar, digamos, ecosistemas en una área determinada. Un programa de desarrollo urbano también es regulación. La ciudad o el municipio está regulando
los usos del suelo, la intensidad del desarrollo, está regulando la altura de las edificaciones, está regulando muchas cosas. Todo eso es regulación y esa es una forma en que el Estado puede resolver los problemas ambientales o relacionados con la sustentabilidad. Otro es directamente a través del sistema de precios. Esto es incorporando, insertando, casi como en ingeniería genética, insertando genes en el genoma de un organismo. Aquí está de insertar precios en el sistema de precios para que todos los tomemos en cuenta a la hora de tomar decisiones y entonces tomemos decisiones consecuentes con nuestras expectativas ambientales o de sustentabilidad. ¿Y esto cómo se logra? A través de impuestos ambientales. Un impuesto ambiental típico, estratégico y vital, yo diría, sin el cual este planeta se va a ir, digamos, al despeñadero climático, es un carbon tax, es el impuesto a las emisiones de carbono. Es fundamental para poder, digamos, mantener la elevación de la temperatura en el planeta dentro de límites que eviten las peores catástrofes, que le pongamos un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, que incorporen los costos ambientales, lo que eso significa. O sea, que al consumir un litro de gasolina, que al consumir un kilowatt hora en nuestras casas o nuestras fábricas, ya el precio nos esté diciendo o nos esté transmitiendo el costo de hacerlo. Y eso se logra a través de un impuesto al carbono o de un carbon tax. Claro que es muy impopular, la gente no le gusta, la gente no lo quiere, los políticos al contrario están en contra de los gasolinazos y otros políticos demagogos y populistas quieren bajar el precio de las gasolinas, incluso subsidiarlas. Entonces vamos exactamente al revés, no solamente en lo que respecta a la reforma energética, sino también a lo que respecta al tema de las gasolinas. Si tuviéramos un impuesto muy severo a las gasolinas, si fueran muy caras, fíjense lo que pasaría. Tendríamos coches súper eficientes, no habría camionetas de 8 cilindros, serían así como un pecado mortal. Se promoverían mucho más los vehículos eléctricos e híbridos, el transporte público, y las ciudades serían más densas y compactas, porque nadie podría vivir a 40 kilómetros de su lugar de trabajo porque sería incosteable. Entonces, en vez de casas dispersas por todo el territorio, habría edificios y todos viviríamos en edificios y usaríamos transporte público o usaríamos otros medios no motorizados. Ahora, como economistas y quizás como liberales diríamos, oye, pero yo no quiero que el gobierno siga extrayendo de la sociedad tanta riqueza, yo no quiero que el gobierno crezca como un ente canceroso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bajar los impuestos al ingreso, bajar los impuestos sobre la renta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Promover la inversión, promover el empleo, el trabajo, el desarrollo, el crecimiento, bajando el impuesto sobre la renta y por otro lado castigando las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es ponerle impuestos a lo malo, no a lo bueno. Hay que cobrar impuestos sobre las cosas que son malas para la sociedad, no sobre las cosas que son buenas para la sociedad, como por ejemplo también el impuesto sobre nóminas, ¿no? O sea, imagínense cobrar un impuesto por el número de empleos que uno genera, que una empresa genera, es como absurdo, ¿no? Bueno, pues esos son los impuestos que tenemos en México. ¿Y no creen que sería mucho mejor que tuviéramos una reforma fiscal para la sustentabilidad, donde le pusiéramos un fuerte impuesto, un carbon tax a las gasolinas y al diésel y bajáramos drásticamente también el impuesto sobre la renta? Se pueden hacer los cálculos y sería algo en que ganaríamos eficiencia, productividad, competitividad y sustentabilidad. Otra forma de resolver los problemas es a través de privatizar cosas, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de agua potable en algunas ciudades, donde el gobierno no lo resuelve, donde hay corrupción, donde los organismos operadores no funcionan, no están profesionalizados, la infraestructura no sirve, el desperdicio de agua es fatal, no se tratan las aguas residuales, se está contaminando todo, el río, los lagos, los mares, etc. Entonces, una solución es que el gobierno y un ente regulador privatice el sistema de aguas de una manera bien regulada, para que haya tarifas justas, para que se cobre y se pague el costo de tratar el agua residual. Fíjense, en nuestros casos, en nuestras casas, no pagamos el costo de tratar las aguas contaminadas que generamos, no lo pagamos. Entonces, ¿qué pasa? Le estamos transfiriendo el costo a otras personas. Debemos de pagar
todo eso. Ahora, tiene que haber, obviamente, la gente que no lo pueda pagar, se necesita pues, un sistema de subsidio, como es en Chile, quizás a través de vales, donde cada persona, familia pobre recibe un vale y va y paga su agua en la medida de lo posible. Pero en fin, o bien se puede privatizar una pesquería, por ejemplo. En México, un ejemplo interesante, ocurrió hace ya algunos años, donde el abulón, que es una especie carísima, es una especie, una lata de abulón cuesta 1,000 pesos, ¿no? Si ustedes, no sé si la han comprado, la han visto alguna vez, pues es carísimo. Como era un recurso común en el mar, en Baja California, como no era de nadie, ocurrió la tragedia de los recursos comunes, the tragedy of the commons. ¿Y qué pasó? Que todos fueron a pescar abulón y se lo acabaron. Prácticamente se extinguió y se agotó el abulón. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Los propios pescadores se organizaron y junto con el gobierno en aquella época privatizaron el recurso. ¿Cómo privatizan el mar? Bueno, el mar no se puede privatizar, pero se puede privatizar el acceso a un recurso. Entonces, se les dieron derechos exclusivos de pesca a ciertas cooperativas en ciertas zonas, donde nadie más puede pescar más que ellos, lo cual es una privatización. Y eso no solamente salvó al abulón, sino que ahora les va súper bien, tiene una renta económica altísima y todo el mundo gana. Lo mismo pasó con el borrego cimarrón, que estuvo a punto de extinguirse en México, fíjense. Y esto me tocó hacerlo yo personalmente cuando estaba yo en el gobierno. Estaba a punto de extinguirse el borrego cimarrón, el borrego cimarrón por la cacería furtiva. Es una especie muy apreciada por los cazadores. A los cazadores les encanta presumir, ¿no? Y hay lo que le llaman el gran slam de los borregos en el mundo, y van y cazan en Turkmenistán, y en Kazajstán, y en España, y en Marruecos, y luego vienen a México y cazan un borrego cimarrón, y entonces ya son los mejores cazadores del mundo. Pero antes le hacían forma furtiva. El gobierno daba los permisos a los cazadores, imagínense. A los cazadores se les daban los permisos para cazar en tierras privadas, en ejidos que son propiedad privada, o en comunidades que son propiedad privada, o en ranchos privados, lo cual a qué conducía a una tragedia de los recursos comunes. Entonces lo que hicimos, fíjense, fue privatizar al borrego cimarrón. ¿Cómo? De una manera muy sencilla, dándole nada más y exclusivamente los permisos de caza a los dueños de la tierra, a los ejidatarios, a los comuneros y a los propietarios individuales. Solo a ellos, nada más. ¿Y saben qué pasó? Los primeros 3 permisos que dimos a una especie que estaba en peligro, los fueron a subastar a Phoenix, Arizona, y cada uno lo vendieron en $300,000, cada uno. Regresaron, se corrió la voz, y en ese momento todo el mundo se puso a cuidar al borrego cimarrón. De veras, los ejidatarios se volvieron los vigilantes más feroces de un recurso nuevo que ya era de ellos, ¿sí? Y así se restablecieron las poblaciones, se salvó de la extinción del borrego cimarrón. Entonces, es otro tema de privatización. Contratos, por ejemplo, lo que pasa en muchos países y en México también se ha hecho, y ahora también les cortaron el presupuesto de manera, digamos, brutal, y prácticamente eso va a desaparecer, que es el pago por servicios ambientales, que es que el gobierno, a través de un contrato, le paga a los propietarios de la tierra por conservar los bosques y las selvas. En vez de sembrar maíz o meter ganado y deforestar, el gobierno les paga una cierta cantidad. Es un pago por servicios ambientales, es un contrato entre el poder público y los propietarios privados, sean ejidos, sean comunidades o sean individuos. Ojo, todos son propietarios privados. La única diferencia es que en ejidos y comunidades los propietarios son muchos, pero es una propiedad privada, ¿sí? No nos vayamos con la finta. Entonces, es otra forma es otro instrumento y se puede replicar en muchos otros temas. Y el último, es la acción colectiva, digamos, espontánea, comunitaria, organizada de la sociedad para resolver un problema, para autorregularse, para resolver el problema de la tragedia de los recursos comunes de Harding. Y esto, cuando ha pasado en México, ocurre en algunas ocasiones, por ejemplo, en algunos estados, en la Sierra Juárez de Oaxaca, donde los campesinos se han organizado, porque son comunidades muy antiguas que tienen valores comunes, una visión común, aunque son tierras de propiedad colectiva, tienen estructuras, digamos, institucionales de manejo y han conservado sus bosques y lo conservan bastante bien. Ellos solitos lo han hecho. Pero ojo, esto es más la excepción que la regla. Esto casi nunca ocurre. Les recomiendo mucho que lean un libro de una también premio Nobel de Economía que se llama Elinor Ostrom,
que se murió hace poquito, hace como 3 años, 2 o 3 años, y su libro se llama Governing the Commons, Gobernando los Recursos Comunes. Cualquier economista ambiental tiene que leer este libro, pero forzosamente. Tiene que leer a Harding, tiene que leer a Elinor Ostrom, y como lo comentábamos en el camino, también tienen que leer a Douglas North forzosamente, ¿no? Tienen que leer su libro sobre las instituciones, cambio institucional y desempeño económico, porque al final todo esto se resuelve con nuevas instituciones, con nuevas reglas del juego, con nuevas normas, nueva visión del mundo, nuevos organismos, etcétera, etcétera. Y el último concepto que ustedes como economistas debe importarles mucho es la eficiencia, ¿sí? Siempre que apliquemos un instrumento, tenemos que hacerlo de manera eficiente. Esto quiere decir que maximizando beneficios netos, esto quiere decir la eficiencia, ¿eh? Beneficios netos maximizados en cada decisión que tengamos de política ambiental. Esto quiere decir que hagamos lo más posible con lo menos posible, que beneficiemos, obtengamos el mayor volumen posible de beneficios ambientales al menor costo. Todo eso es eficiente, hay que hacerlo eficientemente, ¿sí? Eso es algo fundamental. Entonces, yo les propondría estos conceptos en materia de interpretación de problemas ambientales y también como referencias vitales para poder resolverlos a través de políticas. Esto lo vamos a brincar. Bueno, esto es muy fácil, digo, estas son las condiciones de eficiencia, maximización de beneficios netos, costos, beneficios menos costos, sacamos la primera derivada, la igualamos a 0, maximizamos, igualamos y entonces resulta que el beneficio marginal tiene que ser igual al costo marginal. Esa es la condición fundamental de eficiencia. Y ustedes ya lo deben de saber mucho porque son economistas ambientales. Esto es la explotación de un recurso natural no renovable, puede ser el petróleo, puede ser un mineral. Tenemos una curva de demanda, tenemos un precio y una renta. Siempre la escasez genera renta. Un recurso valioso, que es escaso, genera una renta para el propietario. Y en la medida en que esa renta está siendo apropiada adecuadamente y que está siendo apartada una proporción de ella para invertir en un sustituto para ese recurso natural no renovable cuando se agote, estamos en una situación de posible, digamos, sustentabilidad. Ahora también, ¿qué tanto combatir la contaminación tiene que ser eficiente? O sea, por ejemplo, si en una ciudad vamos a hacer un sistema de colectores, de plantas de tratamiento y vamos a reusar el agua o la vamos a verter de nuevo a un río. ¿Qué tanto la vamos a descontaminar? ¿Queremos sacar agua 100% pura, agua absolutamente potable? Pues no necesariamente, ¿no? Porque no necesitamos agua potable para poderla verter a un río y nos sale carísimo. O sea, el costo marginal de control de la contaminación es creciente, ¿no? Va creciendo conforme aumentamos el nivel de control ambiental, cada vez cuesta más caro, ¿no? Y los beneficios ambientales de ese control cada vez son menores. Entonces tenemos que ser racionales y eficientes y entonces vamos a controlar la contaminación hasta este punto donde los costos marginales son iguales a los beneficios marginales. Esto es, vamos a hacer una planta de tratamiento secundaria, con aireación, con desinfección, con trampas, etcétera, etcétera, pero no vamos a sacar agua potable porque sería carísimo, es irracional, porque el costo marginal es mucho mayor que el beneficio marginal. Luego, ahora, ¿por qué si el cambio climático es algo, digamos, va a ser potencialmente catastrófico, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué no tomamos decisiones radicales para evitar el calentamiento global? Por una razón muy sencilla, porque en nuestro razonamiento nosotros descontamos siempre el futuro y los grandes impactos del cambio climático van a ocurrir a finales del siglo, o sea, van a ser catastróficos a finales del siglo. Y si nosotros descontamos el futuro dentro de 100 años, hoy no vale nada. Hagan el ejercicio a una tasa de 5%, de 7% o de 10%. Cualquier cosa, por más catastrófica que sea, o por más beneficiosa que sea a final del siglo, hoy traída a valor presente no vale nada, casi nada, vale muy poco. Entonces tenemos un problema muy severo de intertemporalidad, de evaluación del futuro. Son los precios, digamos el beneficio, los precios por algún producto menos los costos y eso lo descontamos con el factor 1 más delta. Delta es la tasa de descuento elevado a la T. Hagan el ejercicio y entonces como siempre
economistas, financieros, tomadores de decisiones, descuentan el futuro, es obvio que el muy largo plazo pues es imposible, o sea, a través de estas fórmulas no lo podemos hacer, necesitamos hacer otra cosa distinta para poder tomar en cuenta el futuro a largo plazo en materia de sustentabilidad. Y aquí, bueno, no hay precios para los temas ambientales tampoco, no hay umbrales en este pequeño modelo. Esta gráfica me la voy a brincar, no me la brinco, simplemente se las platico. Esa curva es, digamos, la tasa de renovación de un recurso natural renovable, digamos, la tasa a la que crece una población de peces, por ejemplo, ¿no? De atunes, de atún aleta amarilla, por ejemplo. Digamos, cuando la población es muy grande, si mantenemos la población muy alta, pues entonces, si mantenemos la población muy alta, entonces la explotación pues, es mínima, porque queremos una población altísima. Y también, si explotamos demasiado ese recurso, también la población va a ser muy pequeña. Aquí encontramos el máximo sustentable de extracción de ese recurso natural, en X, creo que es X estrella porque no lo veo bien, aquí tenemos la tasa máxima, ¿sí? De extracción de esa población, porque equivale a la tasa de renovación de ese recurso natural, o sea, la tasa de reproducción, por decirlo así, ¿no? Entonces, cualquiera diría, pues vamos a explotar el recurso aquí, porque es lo máximo, y la población pues, la reducimos más o menos a la mitad. Con la mitad de la población tenemos el máximo aprovechamiento sustentable en términos cuantitativos. Ojo, aquí ya, si explotamos más allá de esto, se extingue el recurso. La tasa de reproducción es negativa y inevitablemente extinguimos el recurso, cosa que ya ha pasado con varias pesquerías en México. Bueno, pero esto no es lo mejor, porque acuérdense, ¿qué es eficiencia? Beneficios marginales igual a costos marginales. El beneficio marginal aquí es la tangente, la pendiente en esta curva, en cualquier punto de esta curva. Y para que se cumpla nuestra condición, esta es la línea de costos, por ejemplo, el costo total, el punto óptimo donde vamos a maximizar nuestros beneficios, donde vamos a ser eficientes, es donde el beneficio marginal es igual al costo marginal. ¿Cuál es el costo marginal? Pues la pendiente de la línea de costos totales, ¿no? Entonces, no vamos a pescar atún, aleta amarilla aquí, sino vamos a pescar aquí, ¿sí? Y ahí vamos a maximizar beneficios. Si mejora la tecnología, si hay radares, si hay incluso aviones como pescan los atunes, entonces bajan los costos y movemos esta recta de costos y entonces vamos a explotar el recurso mucho más que en la versión anterior. Lo interesante de esto es que aquí estamos conjugando conceptos económicos de economía ambiental o de economía básica y aspectos biológicos, netamente biológicos, como es la tasa de reproducción de un recurso natural renovable. Es una función de producción de cualquier economía que depende del capital, del trabajo humano, del capital humano, y sigma, esa letra sigma, digamos, es el capital natural, también depende de nuestro capital natural. Entonces tenemos, aquí las preguntas son, ¿podemos sustituir un capital natural por un capital construido por el hombre? ¿Podemos hacer eso o no? ¿Qué tanto? En fin, esa es una pregunta interesante. Esto, no se asusten, son economistas, pues se los voy a platicar rápidamente. Es un modelo de una economía sustentable. Tenemos una función de utilidad que depende, la vamos a maximizar, y depende del consumo de cosas materiales, pero también de la existencia de ciertos acervos de capital natural, de las cosas que nos interesan, de que haya selvas, bosques, arrecifes coralinos, etcétera, etcétera, de que el aire esté limpio, de que la atmósfera no se caliente, etcétera, etcétera. Esta es la tasa de acumulación, es la derivada del capital con respecto al tiempo. Tenemos que esto pues, depende de la función de producción misma menos lo que consumimos, es muy lógico. Lo que producimos menos lo que consumimos es lo que acumulamos como capital. Luego, la tasa, digamos, de la evolución del recurso natural renovable depende de la función biológica de reproducción del recurso natural menos lo que consumimos, más lo que metemos, ¿se acuerdan?, a la función de producción que vimos hace ratito, que es esto, ¿no? Entonces, y esta es la restricción de sustentabilidad en un modelo económico. La suma de todo a lo largo del tiempo, de lo que consumimos de recursos naturales, más lo que metimos a la función de producción como factor de producción, tiene que ser menor o igual
que una determinada proporción beta del stock inicial cero de ese recurso natural. Esto se puede resolver matemáticamente, no es fácil, se puede resolver, pero salen conclusiones muy interesantes que no vamos a ver ahorita, pero que son todas estas, que las pueden ver en el libro que les recomendé también. Y esto no lo vamos a internalizar costos, si regulamos, simplemente estamos moviendo arriba la curva de costo marginal de una empresa y en vez de contaminar o de producir esto, va a producir esto mucho menos gracias a una regulación del Estado. Un impuesto, este es el costo marginal de control, por ejemplo, de contaminantes de una empresa o de emisión de gases de efecto invernadero. Si ponemos un impuesto, ¿sí?, de esta forma, un T de tax, ¿no?, resulta que aquí el impuesto va a ser mayor que el costo de control de la contaminación. Entonces la empresa va a controlar todo esto, va a reducir sus emisiones, todo esto, y de aquí para acá va a pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque el impuesto es menor que el costo de control. Eso es algo racional y eficiente, y por eso cualquier economista les puede decir que lo mejor es usar instrumentos económicos de política ambiental, porque eso maximiza la eficiencia y hacemos más con menos. También otro instrumento muy importante, y yo creo que ya que lo vamos a dejar aquí, nomás vamos al final, es un mercado de emisiones, por ejemplo. El gobierno pone un tope, esto es lo máximo que acepta nuestra cuenca atmosférica, este es el umbral de calidad del aire o de gases de efecto invernadero que acepta la atmósfera del planeta sin calentarse demasiado o más allá de 2 grados centígrados, como dice el IPCC, y resulta que hay dos empresas. Una empresa que por su tecnología o su giro o lo que sea, le es muy fácil reducir sus emisiones, entonces lo reduce por debajo de lo que dice el umbral, pero esta otra empresa no puede, le cuesta carísimo, entonces no puede reducir sus emisiones por debajo de esto. Entonces hacemos un mercado, el gobierno crea un mercado y en ese mercado esta empresa le vende su excedente a la otra y todo el mundo contento y cumplimos con el umbral. Y somos eficientes porque nadie mejor que cada empresa sabe qué es lo que le conviene. El gobierno no lo sabe, no puede saber cuáles son las condiciones de optimización en cada una de las empresas. Entonces yo aquí lo dejo y simplemente decirles dos cosas. Bueno, rápido, condiciones de sustentabilidad. Necesitamos un marco jurídico y regulatorio, leyes que permitan la política pública, necesitamos instituciones sólidas, fuertes, eficaces y Estado de Derecho y legalidad, si no, olvídense de todo lo que les he platicado. Y hoy en día se está desmantelando a la Semarnat, se le ha recortado el presupuesto de manera brutal, como yo comentaba, prácticamente incapacitándola, sobre todo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es lo más importante, le han cortado el presupuesto de una forma realmente escandalosa. Se requiere tecnología adecuada, se requieren bajas presiones demográficas, patrones de consumo o preferencias sostenibles, que prefiramos no comer carne o comer la menor cantidad posible de carne. La ganadería es uno de los sectores más impactantes en el clima y la biodiversidad del planeta. Si eso lo sabemos y tenemos preferencias sostenibles, vamos a preferir comer la menor cantidad posible de carne por los impactos que tiene en la biosfera y en la atmósfera del planeta. Luego necesitamos precios relevantes, precios que estén de acuerdo con todo lo que ya dijimos, un alto nivel de ingreso de la población. Entre más ricos, más nos preocupa el medio ambiente y más recursos tenemos para conservarlo y para reducir la contaminación. Y desde luego cultura cívica e información. Todo esto es el aparato legislativo que necesitamos, desde acuerdos internacionales, la Constitución, todas las leyes que hay, las normas y demás. Es como un edificio regulatorio y legislativo. Y con esta termino, que es cómo resolvemos los problemas, a partir de lo que ya dijimos. Bueno, en electricidad hacemos evaluación de impacto ambiental en los dos casos. En el caso del cambio climático, te ponemos las metas de energía renovable que están y que ya no se van a cumplir desgraciadamente porque este gobierno está obsesionado con los combustibles fósiles e incluso van a producir electricidad con carbón. Imagínense, estamos igual que Trump, es algo realmente preocupante. Bueno, con las metas de energía renovable, los certificados de energía limpia que les dije y un carbon tax, un impuesto a las emisiones. Con eso resolveríamos el problema del calentamiento global sin mayores dificultades. En agricultura, ¿qué necesitamos? Para el impacto en la biodiversidad necesitamos áreas naturales protegidas.
hacer más parques nacionales, hacer más reservas de la biosfera, conservarlas y manejarlas adecuadamente. Y hoy, como ya les comentaba, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas está siendo diezmada prácticamente. Necesitamos precios también, quitar los precios de garantía que el nuevo gobierno va a introducir y que van a generar más deforestación, porque van a ser un incentivo a la deforestación el ponerle precios de garantía a ciertos cultivos básicos, y los subsidios que también son perversos en el campo. Y, por ejemplo, áreas protegidas también para evitar la deforestación y las emisiones. En pesca necesitamos eliminar subsidios perversos. En pesca el gobierno subsidia los combustibles de los pescadores. Entonces pueden pescar más y más a mayores distancias, a mayores profundidades y con tecnologías cada vez más depredadoras, porque les están dando muy barato el diésel y por eso lo hacen. Es una perversión, ¿no? Y luego concesiones. Hay que dar concesiones territoriales definidas, como en el caso del Abulón, y no concesiones abiertas, como habíamos dicho, y con eso se resuelve. En industria, básicamente normatividad, normas oficiales mexicanas de emisiones, de descargas, de residuos, etcétera, etcétera, vigilancia, inspección y vigilancia, y bueno, también en lo que les toque a las empresas del tema climático, certificados de energía limpia, carbon tax y demás. Transporte, aquí necesitamos evaluación de impacto, programas de desarrollo urbano que promuevan esta visión de planificación integrada entre transporte y desarrollo urbano, ¿sí? Para que tengamos ciudades que sean amigables con el transporte público, a través de programas generales de desarrollo urbano, y en desarrollo urbano también lo mismo. Espacio público, fundamental crear nuevos espacios públicos en las ciudades densas y compactas con espacio público. Entonces, esto requiere regulación, requiere de estos programas. Y en fin, casi todo, como lo pueden ver allí, tiene solución, y tiene solución dentro de una economía de mercado, dentro de una economía donde se respetan las libertades económicas, dentro de una economía que progresa, que prospera. Se pueden resolver los problemas si, digamos, le hacemos caso a los economistas ambientales. Y yo aquí lo dejaría y les agradezco mucho su atención. Bien, agradecemos la participación del doctor Gabriel Cuadri de la Torre y a continuación daremos lectura a las preguntas que el público realizó. ¿Qué opina sobre los modelos de desarrollo alternativos en donde se prioriza el aspecto humano sobre el económico? Por ejemplo, la teoría del buen vivir o la economía solidaria. Pues mira, digo, en principio suena muy bonito, pero ¿cómo lo pone uno en práctica? Se requieren instrumentos de política pública y se requiere resolver los problemas que ya planteamos. Y ojo, por ejemplo, hay veces que perdemos un poco el foco. El caso de la agricultura, que insisto es el sector con mayores impactos ambientales, el sector agropecuario. La forma de hacerlo sustentable es que ocupe la menor cantidad posible de espacio territorial, que produzcamos lo más posible en el espacio más reducido posible. ¿Para qué? Para permitir que en el resto del territorio tengamos áreas naturales, y de preferencia áreas naturales protegidas, que liberemos el territorio para la sustentabilidad. Entonces, necesitamos tecnología de vanguardia, tecnología de punta, biotecnología, incluso entrar en serio al tema de los transgénicos, de sistemas modernos de fertilización, de irrigación tecnificada. Todo eso se requiere, todo eso es lo sustentable. Ojo, no podemos alimentar a 7.500 millones de habitantes o a 9.000 millones de habitantes que vamos a hacer a mitad del siglo con agricultura orgánica. Es imposible, ¿no? Es imposible, porque es muy poco productiva en términos territoriales, en términos espaciales. Entonces yo simplemente diría eso. Si a partir del auge tecnológico las emisiones de gas de efecto invernadero se han duplicado, ¿cuál es el cambio que origina que la tecnología sea la respuesta a los problemas ambientales en la actualidad? Pues muy fácil, los incentivos y el sistema de precios. En la medida en que sean más, que tengamos un impuesto a los combustibles fósiles o que haya regulaciones o políticas para reducir emisiones, en ese sentido vamos a promover alternativas. Por ejemplo,
Vehículos eléctricos ya son una realidad, casi todas las empresas ya los están vendiendo, pero hace falta producirlos a mayor escala para que sean más baratos y accesibles. En la medida en que la gasolina se vuelve cara porque estamos haciendo que los que usan gasolina paguen los costos ambientales de eso, en esa medida la tecnología va a avanzar. La tecnología de energía solar fotovoltaica ha avanzado de manera espectacular, se han reducido los costos así exponencialmente, asintóticamente, casi tienden a cero. Hoy, por ejemplo, instalar una planta solar es terriblemente barato, igual pasa con energía eólica. Y todo es tecnología, energía nuclear, necesitamos energía nuclear. Probablemente, porque necesitamos una energía de base, digamos, predecible, constante, que genere energía todo el tiempo. Y sobre esa construir toda una arquitectura de fuentes renovables a lo largo y ancho del territorio, que, ojo, son intermitentes. Entonces es muy probable que necesitemos energía nuclear. El daño ambiental del aeropuerto cancelado de Texcoco, ¿qué tanto clamaba el gobierno actual? ¿Ha sido reparado? ¿Qué clase de beneficio trajo desertar ese proyecto? ¿Es acaso un berrinche político? Por supuesto. Me parece que haber cancelado el aeropuerto es la decisión más estúpida que se ha tomado en siglos en este país. Representa un daño patrimonial a la nación inédito de cientos de miles de millones de pesos, en donde lo ambiental no tiene nada que ver. El sitio era un erial, era un páramo, era un lago seco, era, digamos, no tenía grandes valores ambientales, más allá de algunos pequeños cuerpos de agua intermitentes que se formaban durante la época de lluvias y que eran algún hábitat para algunas especies de aves interesantes. Esos se iban a reponer en otro lado dentro del mismo vaso de Texcoco. De hecho, se estaban ya haciendo las obras para compensar y reponer esos cuerpitos de agua que se habían perdido. Por lo demás, si van a dejar eso así, va a ser un desastre ecológico y urbano impresionante. Y si lo demuelen, como creo que lo van a hacer, imagínense demoler eso, va a ser una cosa, va a ser una atrocidad en contra de cualquier lógica pública, ¿no? Cualquier lógica de sustentabilidad. El país necesita un aeropuerto de clase mundial, necesita un hub, y nos vamos a quedar sin ser competitivos, sin aeropuerto y siendo una nación que es incapaz de tener un aeropuerto, digamos, decente. Las alternativas que no son alternativas que se plantean son técnicamente inviables y lo han dicho todos los especialistas y el gobierno insiste de una forma irracional. No se puede calificar más que de un capricho absurdo. ¿Qué impacto negativo o positivo podría traer la realización del proyecto del Tren Maya? Impactos para mí van a ser terribles. Imagínense, van a meter el Tren Maya por la reserva de la biosfera de Calakmul, ¿no? Patrimonio de la humanidad. O sea, es algo inconcebible realmente, ¿no? Un proyecto que ni siquiera tiene estudio de mercado, ni estudio de factibilidad, ni hay proyecto ejecutivo, ni estudios de impacto ambiental. Por eso sí le pidieron permiso a la Madre Tierra, si se acuerdan, ¿no? Para hacer el tren. No sabemos qué les contestó a la Madre Tierra, pero en fin, yo creo que no va a ser rentable. Casi ningún tren de pasajeros en el mundo es rentable, todos son subsidiados, con algunas pocas excepciones, solo donde hay un par de origen y destino enorme, de gran densidad, como es París-León, el TGV, por ejemplo, o Madrid-Sevilla en el AVE español, cosas de ese tipo. Los demás no son rentables. Entonces estamos ante otra decisión pues inescrutable, por decirlo menos. ¿Qué opinas de la propuesta de construir más refinerías? Pues es una estupidez, perdón, ¿no? Y más con dinero público, o sea, arriesgar dinero público para hacer una refinería que no es negocio, que no es rentable y que es una tecnología que en pocas décadas va a ser totalmente obsoleta, que ni siquiera va a dar tiempo para amortizarla, pues es otro capricho. Y por cierto, violaron las leyes ambientales porque hicieron los desmontes y la destrucción de los manglares de la zona, ya lo hicieron, sin permiso de nadie, violando la ley. ¿Y de quién es el responsable? No hay responsables de todo eso. Entonces, lo del Tren Maya ya lo dije. La creación de nuevos partidos políticos fortalece la democracia mexicana. Yo creo que sí, ahorita, sobre todo ahora sí. ¿Por qué? Porque hay un partido nuevo hegemónico, un partido que tiene el poder absoluto. Hay un PRI que está en proceso de extinguirse, que ha sido capturado por Morena, que ha sido capturado por el régimen totalmente. Un PAN que está destruido, que está sin rumbo, que está extraviado, sin liderazgos, que está dividido y que probablemente también tienda a la extinción. Y un grupo de partidos satélites paraestatales que son comparsa absoluta del régimen. Entonces no hay oposición en México, se requiere, digamos, oposición real en este país para evitar las peores catástrofes que ya se empiezan a apuntar en muchos sentidos. Yo les recomiendo aquí, ya que me preguntaron esto, que vean, estamos haciendo un partido político, uno que se llama Cambiemos, y nuestra página de internet es cambiemos.mx. Les pido por favor que la vean,
que es una propuesta liberal, moderna, de prosperidad, de sustentabilidad y de Estado de Derecho y legalidad, por instituciones fuertes en el país. Échenle un ojo, se los recomiendo. ¿Qué propone para optimizar la realización de una UMA o de una estación? Ya no lo entendí. Bueno, no sé lo siguiente. Sí sé que son las UMAs, de hecho las inventamos cuando yo estaba en el INE. Son propiedades privadas donde con un programa de manejo, digamos, certificado por la autoridad, se pueden aprovechar especies silvestres de fauna o de flora. Por ejemplo, especies de interés cinegético. Entonces se logra el doble objetivo de beneficiar a los propietarios de la tierra económicamente y de conservar, porque hay el incentivo, como valen las cosas, entonces se conservan. Y entonces evitamos la famosísima tragedia de los recursos comunes. Y yo aquí termino y les agradezco muchísimo la atención. Gracias. La 8ª semana del Gestor y Economista Ambiental le otorga un reconocimiento al doctor Gabriel Cuadri de la Torre por su participación como conferencista magistral al día 25 de febrero, Zapopan, Jalisco. Gracias. No me lo va a poder